Imaginen un monstruo de acero y cristal, un titán dormido en medio de un páramo. Así yace hoy el aeropuerto de Texcoco, un proyecto que prometía tocar el cielo y terminó hundido en la tierra que lo vio nacer. Un espejismo de progreso que se desvaneció entre el polvo y la controversia, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. 13.000 millones de dólares, una cifra que marea, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. La promesa de un México moderno y conectado con el mundo se transformó en un recordatorio palpable de las complejidades que azotan al país. El aeropuerto de Texcoco no fue solo un proyecto de infraestructura, fue la materialización de un anhelo de grandeza, de progreso, de un México capaz de codearse con las potencias mundiales. Su construcción se convirtió en un símbolo de la ambición nacional, una apuesta por un futuro brillante que parecía estar al alcance de la mano. Sin embargo, como Ícaro, que se acercó demasiado al sol, el sueño texcocano se estrelló contra la realidad, dejando tras de sí un reguero de escombros y un sabor amargo en la boca de la nación. La historia de Texcoco es una fábula moderna sobre la fragilidad del progreso, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de construir sobre cimientos sólidos. Una historia que nos obliga a reflexionar sobre el costo de nuestros sueños y la importancia de aprender de los errores del pasado, porque el legado de Texcoco, como el monstruo dormido en el páramo, seguirá presente en el imaginario colectivo mexicano, recordándonos que el futuro, a veces, puede ser un espejismo. Corría el año 2014. Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, anunciaba con bombos y platillos la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Un proyecto faraónico, llamado a convertirse en el aeropuerto más moderno de Latinoamérica y un referente mundial en materia de infraestructura aeroportuaria. El diseño, obra del renombrado arquitecto británico Norman Foster, era simplemente espectacular. Una estructura vanguardista, con reminiscencias futuristas, que prometía revolucionar la experiencia de viaje. 6 pistas de aterrizaje, capacidad para 125 millones de pasajeros al año, tecnología de punta y un sinfín de comodidades convertían al NAICM en un sueño hecho realidad. Las expectativas eran altas. Se hablaba de un antes y un después para la aviación mexicana, de un impulso sin precedentes para el turismo, el comercio y la economía del país. El NAICM se presentaba como la puerta de entrada a un México moderno, próspero y conectado con el mundo. Un futuro prometedor que se dibujaba en el horizonte, impulsado por el rugido de los aviones y el ir y venir de miles de pasajeros. Sin embargo, bajo la superficie de este ambicioso proyecto se escondía una amenaza silenciosa: el terreno. Texcoco, antaño un lago que rodeaba la antigua Tenochtitlán, presentaba un suelo fangoso e inestable, un enemigo invisible que pronto se convertiría en un dolor de cabeza para la megaobra. Los ingenieros advertían sobre los riesgos de construir sobre un terreno tan problemático: hundimientos de hasta 40 centímetros al año, riesgo de fracturas en la estructura y costos de mantenimiento exorbitantes eran solo algunas de las dificultades que planteaba el subsuelo texcocano. Las advertencias fueron desoídas. El gobierno federal, decidido a seguir adelante con su proyecto insignia, minimizó los riesgos y aseguró que se tomarían las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del NAICM. Se invirtieron millones de dólares en estudios de suelo, se contrataron a las empresas constructoras más importantes del país y se diseñaron complejos sistemas de cimentación para contrarrestar la fragilidad del terreno. A medida que avanzaba la construcción, los problemas se multiplicaban. El presupuesto inicial de 9.000 millones de dólares se fue incrementando de forma alarmante hasta alcanzar la friolera de 13.000 millones, y las estimaciones más pesimistas hablaban de que la cifra final podría superar los 16.000 millones. Las críticas no se hicieron esperar. Expertos en economía e infraestructura cuestionaban la viabilidad financiera del proyecto, mientras que organizaciones civiles denunciaban la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. La sombra de la corrupción se cernía sobre Texcoco. Diversas investigaciones periodísticas revelaron irregularidades en la adjudicación de contratos, empresas fantasma vinculadas a funcionarios del gobierno y sobreprecios injustificados en la compra de materiales. El sueño de Texcoco
se transformaba en una pesadilla de sobrecostos y sospechas. En 2018, la administración entrante organizó una consulta popular para decidir el destino del nuevo aeropuerto. La mayoría votó por cancelar el proyecto. Fue una decisión controversial, con muchos a favor y otros tantos en contra. La cancelación del aeropuerto de Texcoco marcó un antes y un después en la política de infraestructura del país. Hoy, el terreno donde alguna vez se levantó el ambicioso proyecto yace en silencio. Las estructuras incompletas se erigen como fantasmas de lo que pudo haber sido. El coloso abandonado es ahora un recordatorio de decisiones pasadas y de sueños no realizados. Cada pieza de concreto y acero cuenta una historia de ambición, controversia y, finalmente, abandono. ¿Es realmente una alternativa viable o simplemente un consuelo para aquellos que esperaban más? La pregunta sigue en el aire, mientras las opiniones se dividen y el debate continúa. Algunos ven esperanza en lo nuevo, otros una sombra de lo que pudo haber sido. La incertidumbre tiene un precio, y no es pequeño. Desde inversiones congeladas hasta la desconfianza de los mercados, el impacto se siente en cada rincón de la economía. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la duda? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta clara. ¿Fue un error monumental o una salvación a largo plazo? La historia aún no ha dado su veredicto final. Lo que para unos es un desastre, para otros es una oportunidad de redención. Solo el tiempo dirá cuál de estas visiones prevalecerá. El legado del proyecto Texcoco está en disputa. Para algunos, es un símbolo de lo que pudo ser. Para otros, una lección aprendida. En la batalla por la memoria, cada argumento tiene su peso, y el juicio de la historia aún está por escribirse.